¿Alguna vez estuviste en un lugar que no debió existir? Cuando mi hermano y yo teníamos 10 y 12 años respectivamente, nuestra familia hizo una caminata por el cementerio y el bosque no muy lejos de nuestra casa. Mis hermanos y yo explorábamos estos bosques todos los días. Incluso acampamos allí antes. Los conocíamos como la palma de nuestra mano. En fin, como la familia llegó a nuestro lugar habitual junto al arroyo y dijimos que volveríamos enseguida, quisimos alejarnos un poco más río arriba. Y así lo hicimos. Nos topamos con una colina enorme que nunca habíamos visto. Estaba llena de lo que parecían las posesiones de alguien. Como si hubieran puesto una casa patas arriba, hubieran vaciado el contenido, se la hubieran llevado y se hubieran ido. Había montones de X pintadas en los árboles, indicando que alguien tenía la intención de talarlos en algún momento. Buscamos algunas cuando creímos oír a nuestra madre gritándonos. Así que nos dimos media vuelta y caminamos unos 6 metros colina abajo hasta donde estaban nuestros padres. El encuentro duró unos 45 minutos, por nuestra parte. En cuanto nuestra madre nos vio, nos dieron una paliza de 1000 demonios. Llevábamos casi 4 horas fuera. Nunca nos vio subir ninguna colina y recordaba habernos visto deambulando por el estrecho sendero junto al arroyo, sin subir una colina a 6 metros de distancia. Ella, su marido y nuestro otro hermano recorrieron el bosque durante más de 4 horas gritando nuestros nombres y no nos encontraron ni rastro. Nos defendimos e incluso intentamos enseñarle la colina. Seguramente nos estaba tomando el pelo. Así que nos acercamos a la salida y había desaparecido. No se veía por ningún lado. Durante años exploramos el bosque, decididos a encontrar esa maldita colina. Recorrimos kilómetros y kilómetros de bosques apartados. Con la edad, la mapeamos. Hasta el día de hoy, esa colina no existe. Nunca la volvimos a encontrar. Nunca encontramos los raros muebles, juguetes, ropa y demás enseres domésticos que estaban dispersos por la colina. Y nunca conocimos a nadie en la zona que tuviera ni idea de la existencia de la colina. Siguiente historia. Me estaba mudando al otro lado de Texas y, como suelo hacer, conducía de noche para evitar el tráfico y porque así es más tranquilo. Iba directo por el centro de Texas hacia el noroeste, así que ver cómo la región montañosa se convertía en desierto con la luna llena fue genial. En fin, iba con mi esposa y nos estábamos quedando sin gasolina. Por suerte, estábamos entrando en un pueblito sin nombre y pudimos ver una vieja gasolinera a la vuelta de la esquina. Este encuentro ocurrió sobre las 2 de la madrugada. Este pueblo solo tiene una calle, y esta gasolinera estaba justo al final. Cuando digo vieja, me refiero a muy vieja, de esas que no permiten prepago, simplemente levantas la palanca de la máquina y oyes como el surtidor empieza a tener dificultades para sacar la gasolina del depósito. Además, tenía los antiguos lectores de tic-tac, sin ningún aparato eléctrico. Yo, siendo joven, nunca había visto uno, así que entré a la tienda a comprar gasolina antes de repostar. Solo había una luz encendida al fondo, y casi pensé que estaba cerrada, pues apenas había más luz dentro que fuera, bajo la luz de la luna. Al entrar, vi que el lugar estaba desierto, ni clientes, ni trabajadores, ni nada. Sin embargo, sonaba una melodía extraña en la radio que no pude identificar. Una pieza de piano antigua y alegre sonaba en algún rincón, y oí un sonido arrastrado al acercarme. Este lugar me dio miedo. Al doblar la esquina, vi a un joven de pie junto a una radio grande, bailando. Su baile, sin embargo, era extremadamente desagradable y, la verdad, no encajaba para nada con la música. Este tipo se pasaba las manos arriba y abajo del cuerpo, prácticamente sintiéndose a sí mismo, con los ojos cerrados, en lo que parecía un estado de éxtasis. Iba mucho más lento que la música y definitivamente no llevaba el ritmo. Por alguna razón, no podía hablar. Ni siquiera podía moverme. Estaba en trance mientras todo mi ser gritaba que me diera la vuelta y me fuera. Finalmente dije,
disculpe, solo necesito un poco de gasolina. El chico siguió bailando. Lo dije un poco más alto, y finalmente bajó un poco la velocidad, abrió los ojos y se concentró en mí. Pero era como si estuviera mirando un filete bien cocinado. Me miraba casi a través de la vista y caminó en silencio hacia la caja, sin decir nada. Dije, solo $20, por favor. Él, de nuevo, no dijo nada y se quedó de pie detrás de la vieja caja, así que pensé que quizá no hablaba el idioma o le daba vergüenza haberlo pillado bailando, así que dejé el dinero en el mostrador y salí con la esperanza de que abriera el surtidor. Cargué el tanque, le conté a mi esposa sobre la extraña escena que había allí y apagué la bomba para matar el horrible ruido de la bomba interior luchando contra la gravedad para subir la gasolina. Lo raro es que, al irnos, miré por la ventana y el tipo seguía de pie detrás del mostrador. Puede que parezca normal, pero mi dinero seguía en el mostrador, frente a él. Era como un robot que se apagó en cuanto me fui. Aquí es donde la cosa se pone rarísima. Un par de meses después, volví a San Antonio para visitar a mi familia y decidimos parar en esa vieja gasolinera para verla de día, ya que se había convertido en una broma recurrente entre nosotros. Llegamos a un pueblito y la cosa había desaparecido. El terreno donde estaba al final de la carretera ni siquiera estaba. Solo había hierba. Ni escombros, ni surtidor viejo, ni luz, ni nada. Era como si alguien la hubiera recogido y movido. Parecía que no había estado allí en años. Siguiente historia. Mi mejor amiga y yo vamos en coche de Texas a Kansas City. Queríamos comprar un taco Cabana para un amigo en Kansas City de regreso, así que queríamos encontrar el más cercano. Google Maps dice que hay uno de camino, a 2 horas de casa. Genial. Equivocado. Cuando nos acercamos, son casi las 2 de la mañana. Llevamos conduciendo todo el día. Estamos cansados. Google Maps nos dice que salgamos de la autopista, así que lo hacemos. Nos lleva a través de un pequeño pueblo, con luces navideñas y pancartas colgadas, farolas encendidas y todo con un ambiente festivo. Aparentemente, el lugar no está en el pueblo, lo cual es un poco jodido. Pero bueno, comida rápida Tex-Mex. Seguimos conduciendo, las carreteras se vuelven cada vez más peligrosas, hasta que Google Maps nos hace girar por un camino de tierra. Aproximadamente 1 kilómetro más adelante, Google Maps nos dice con calma: has llegado al destino. Estamos rodeados de árboles por todos lados. Está completamente oscuro. La niebla se hace más densa a cada segundo. Doy la vuelta y me largo. No podemos cancelar la navegación de Google, pero en lugar de decir redireccionamiento, esa fría voz de robot simplemente sigue repitiendo: hacer retroceder. Hacer retroceder. Hacer retroceder. Tengo que averiguar cómo volver a la autopista y la repentina desaparición del pueblo lo hace aún más difícil. Las luces se han apagado. Los edificios están cerrados y en ruinas. Todo lo que había estado vivo hace 10 minutos era escombros y arrepentimiento. Mi amigo está perdiendo la cabeza, pensando que hemos entrado en Silent Hill. Conduzco frenéticamente, viendo cómo la niebla se extiende tras nosotros en cada intersección. Por fin, encuentro la rampa de entrada y vuelvo a la autopista. Siguiente historia. Hace unos años, conducía de Florida a Pensilvania con 3 amigos. Era tarde, probablemente entre la 1 y las 3 de la madrugada, y estábamos en Carolina del Norte. Necesitábamos gasolina pronto, así que acordamos tomar la siguiente salida de la autopista donde había una gasolinera. En cuanto tomé la salida, estaba completamente oscuro. No había farolas en la rampa de salida ni en las carreteras que nos quedaban más adelante, las únicas luces en la zona provenían de mis faros y de las luces de la 95 que veníamos detrás. La oscuridad absoluta me inquietó, sobre todo porque mi vista no es muy buena, pero es fatal cuando está oscuro, pero necesitábamos gasolina, así que seguimos adelante. Mientras conducíamos hacia la gasolinera,
El único edificio que vimos fue una iglesia enorme y de aspecto antiguo. Pasamos por un cartel que nos informaba que estábamos en un pueblo, pero no había negocios ni casas aparte de la iglesia. Cuando finalmente llegamos a la gasolinera, vimos varias estatuas gigantes de animales de granja afuera del edificio, altas y apenas iluminadas. No estaban valladas y no había letreros que explicaran su ubicación, así que, si se considera una atracción, es, como mucho, confusa. Sin embargo, lo más raro ocurrió dentro de la gasolinera. En este viaje, yo iba con otra chica y 2 chicos. Éramos amigos desde hacía años y nuestra dinámica incluía burlarnos mucho, pero nunca jugar con los demás deliberadamente. A estas alturas del viaje, todos estábamos cansados y ansiosos por llegar a casa. La gasolinera era enorme por dentro, llena hasta los topes de estanterías, todas abarrotadas de comida chatarra y artículos basura. En retrospectiva, esto parece extraño dado lo vacío que estaba el pueblo, pero en ese momento todos estábamos distraídos por la cantidad de cosas que había en la gasolinera. La otra chica y yo fuimos al baño mientras los 2 chicos pagaban la gasolina. Era difícil llegar al baño porque había cajas apiladas justo afuera de la puerta y el letrero solo tenía un papel con la palabra mujeres garabateado con un resaltador verde. Al salir del baño, vimos a uno de nuestros amigos entrar al baño de hombres, también marcado con un papel con la palabra hombres escrita con un resaltador. Nos miró raro al entrar, pero le restamos importancia y caminamos hacia nuestro otro amigo, a quien vimos de pie junto a un estante un poco más allá. Estaba de espaldas a nosotros, y al acercarnos, empecé a sentir un mal presentimiento. Al acercarnos, se giró y nos dirigió la mirada más siniestra que jamás había visto. En ese momento, me entraron las alarmas y mi amiga y yo nos dirigimos al coche, sin saber qué pensar de la interacción que acabábamos de tener. En cuanto salimos y miramos hacia los surtidores de gasolina, vimos a los mismos 2 amigos que acabábamos de ver detrás de nosotros. El que entraba al baño estaba apoyado tranquilamente en el coche, mientras que el que nos dirigió la mirada siniestra estaba terminando de echar gasolina. Mi amiga y yo nos quedamos atónitas y les preguntamos cómo estaban parados frente a nosotras cuando hacía unos segundos estaban justo detrás de nosotras, y nos miraron como si tuviéramos varias cabezas. Después de pagar la gasolina, las 2 volvieron inmediatamente al coche, ya que la gasolinera desprendía un ambiente demasiado extraño como para esperarnos allí. Asustadas, nos volvimos a meter en el coche y nos largamos de allí. No entiendo por qué vimos a 2 dobles de mis amigos en una gasolinera, ni por qué parecían estar de tan mal humor, y la verdad es que no entiendo por qué la gasolinera tenía una colección de estatuas de animales de granja afuera. Aunque me conformo con no volver nunca más, ese lugar definitivamente no debería existir. Siguiente historia. Un grupo de nosotros acampamos en un gran parque estatal con un montón de caballos. Teníamos más gente que caballos, así que mi mejor amigo y yo salimos a montar solos, luego volvimos y nos cambiamos por el grupo más grande. En ese momento teníamos 20 y pocos años, mientras que todos los demás en el viaje tenían entre 30 y 40. Habían hecho un montón de bromas cuando nos fuimos sobre no perdernos, porque oscureció rápido y estábamos en medio de la nada en las montañas. Lo que significa, claro, que cuando salen, se pierden. En resumen, una de las mujeres olvidó mencionar que estaba tomando algunos medicamentos nuevos y convenció al resto del grupo de seguirla por un sendero empinado de ciervos. Otro jinete había sido operado y tenía un caballo verde, por lo que tuvo que retirarse. Todo esto se acumuló mientras nos llamaban para que fuéramos a rescatarlos. En la oscuridad. En medio de la nada. Al principio querían que lleváramos un remolque para caballos, pero ninguno de los 2 había conducido uno antes y los que teníamos eran enormes, así que cogimos un coche y fuimos a buscarlos. Dijeron que habían encontrado un camino y lo habían marcado en Google Maps, así que nos fuimos. El camino estaba escondido tras una autopista. Ya estaba completamente oscuro afuera y solo podíamos ver unos pocos metros por delante. El camino se convirtió inmediatamente en grava y empezó a encogerse a medida que bajábamos.
Luego empezó a subir y bajar cuestas cada vez más empinadas. Bromeábamos y reíamos todo el rato, hasta que nos topamos con una casa. Era una de esas casas de campo que sabes que no deberían estar habitadas porque parece que se está derrumbando, con alambre de púas y mierda por todo el césped, y una figura oscura nos observaba desde el porche a medida que nos acercábamos. Podría haber sido una persona. Probablemente era una persona, pero como dije, está oscuro. Logramos encontrar a nuestra gente, dar la vuelta al coche y subir a quienes debían estar en él. Mi mejor amigo y yo nos turnamos para conducir y guiar a los caballos, con el coche de delante yendo despacio porque la pendiente es empinada, los caballos están cansados y se portan mal, los jinetes están todos enfadados entre sí, y sabemos que tendremos que hacer todo este desfile por la carretera, a oscuras, porque es la única forma de volver al campamento. Nunca se lo comenté a nadie, pero la casa no estaba allí cuando regresé. Siguiente historia. Conducía por zonas rurales de Nueva Inglaterra, cerca de la frontera entre Vermont y Massachusetts, así que no estoy seguro de en cuál estaba. Era tarde y había niebla, una niebla densa y densa. Como la niebla de Silent Hill. Y como un idiota que muere en la primera escena de una película de terror, conducía por carreteras secundarias. Primero, mi faro se encendió y se apagó. No podía usar las luces altas por la niebla. Estaba en medio de la nada, hacía mucho que no veía una casa ni un pueblo. El coche empezó a hacer ruido, se encendió la luz de revisión del motor. Así que me detuve, sin mucho que hacer, alrededor del campo, la niebla y la oscuridad. Daba un miedo terrible. Miré el motor con audacia, sé arreglar la electrónica, no los motores. Ajusté todo lo que sabía. El coche ya no arrancaba. Así que estaba en la oscuridad, en medio de la nada, al lado de la carretera. Por las reglas naturales de cómo funcionan las cosas, mi celular tampoco tenía señal. Pero no soy tan tonto como para andar vagando por las calles ahora mismo. Así que reclino mi asiento y decido echarme una siesta de un par de horas hasta que salga el sol. Me despierto, sale el sol, la niebla se disipa y estoy en la calle principal de un pueblito, aparcado frente a lo que parece ser la casa del Motel Bates. Casas por todas partes. Era una sensación escalofriante. Estaba seguro de que estaba en el bosque. ¿No había ninguna luz encendida en ninguna casa en toda la noche? Había una gasolinera a 50 metros carretera arriba. Me acerqué, hablé con el hombre, se acercó a mirar el coche, me pidió que intentara arrancarlo, y lo hizo. El coche arrancó enseguida. Y los dos faros funcionaban. Seguí conduciendo, pero nunca supe el nombre del pueblito ni lo encontré en el mapa. Siguiente historia. Iba en coche de Dallas a Tuscaloosa. Salí a medianoche y conduje toda la noche con dos amigos desmayados durmiendo. Eran probablemente las 4 de la mañana y tenía un cuarto de tanque de gasolina, lo que equivale a unos 160 kilómetros. Veo que el pueblo más cercano está a unos 145 kilómetros, así que me preocupa bastante no llegar. Antes de llegar a ese pueblo, me topé con un pueblito que no aparecía en el mapa. Unas cuantas casas, una gasolinera, una tienda de conveniencia, y eso era todo. Entré en la gasolinera y le di al tipo $50 para que pudiera llenar el tanque. Era un tipo negro muy alto y delgado. Debía de medir al menos 1,95 metros. Y tenía una mirada inquietante. Me mira, se inclina sobre el mostrador, observa el exterior y me devuelve la mirada. Me devuelve los $50 y una gorra, y dice, mira, pareces un jovencito simpático. No querrás estar aquí a estas horas de la noche con ese aspecto. Ponte la gorra, ve rápido a tu coche y pon gasolina en el siguiente pueblo. Estaba súper confundido y solo dije, no tengo suficiente gasolina para llegar, por eso estoy aquí. Ni siquiera sabía que existía este lugar. Él responde, no existe. Toma, quedan 2 galones en este bidón. Solo conduce otros 15 a 20 kilómetros y usa esos 2 galones.
Pero, por favor, tienes que irte ya. En ese momento dejé de hacerle preguntas y me fui. Al volver, era de día. Así que quise volver a pasar y devolver la lata con 2 galones. ¿Pero qué demonios? No pude encontrar el pueblecito otra vez. Siguiente historia. Estaba abriendo un centro de llamadas, así que trabajaba de noche para adaptarme al horario estadounidense. Nuestro típico restaurante cerró unos días. Un tipo dijo conocer un sitio cerca, nos subimos a su coche y nos adentramos en la selva. Esto fue hace unos 10 o 15 años. En aquella época, si ibas hacia Kuala Lumpur, la cosa se mantenía bastante urbana o suburbana, si ibas en otras direcciones, oscurecía enseguida. Estábamos en estas carreteras, las luces de la calle pasaban de intervalos regulares a lo que parecía una cada 5 kilómetros, y enseguida se hacía evidente que el conductor estaba perdido. Había dejado de buscar dónde comer y se dedicaba a buscar el camino de vuelta a la oficina. Entonces vimos una casa, con un mostrador donde debería estar el aparcamiento, iluminando la selva que la rodeaba. Nos detuvimos principalmente para pedir indicaciones. Resultó que era un pequeño puesto de hamaca al azar, construido en la casa de estas personas. Operaban para las granjas de la zona que estaban cerrando, pero permanecieron abiertas para alimentarnos. En medio de la selva, probé comida indochina fresca y exquisita. Incluso nos indicaron cómo volver a la zona de oficinas. Intentamos encontrar ese lugar de nuevo como una semana después, pero solo había árboles.